Buenas, bienvenido una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma y la licenciada Xiomara Aquino. Nada, nosotros como siempre contentos de poderle llevar a ustedes informaciones interesantes como el tema que tenemos hoy, José. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ya ha estado con nosotros, es un amigo, un colega, un compañero, y es el doctor Nelson Mañón, el doctor Nelson Mañón Castillo, quien es oftalmólogo, y que hoy nos trae un tema muy interesante, en respuesta a lo que muchos de nuestros televidentes, cuando el doctor Mañón estuvo con nosotros, nos preguntó, y era un tema de las cataratas, porque muchos de nuestros pacientes o han sufrido de cataratas o están en el proceso de sufrir de cataratas y nos han escrito en varias ocasiones de queremos saber y hicieron varias preguntas y nada más traer un experto en catarata, un oftalmólogo experto, amigo, para que pueda a nuestros televidentes informarle y explicarle con exactitud qué son. Bienvenido Nelson a su programa. Gracias de nuevo por invitarnos a su programa. Sí, el tema que vamos a hablar es catarata y es un tema en la cual tenemos un problema nacional y es que actualmente no se están operando la cantidad de cataratas que debe ser necesaria. Se considera la primera causa de ceguera reversible a nivel mundial. ¿Qué me refiero reversible? O sea, que puede ser rehabilitada la visión de la persona con una simple cirugía, una cirugía que ustedes a lo mejor podrán ver más tarde, que es bastante sencilla, digamos, una cirugía de 7 a 10 minutos y la persona puede recuperar su visión, volver otra vez a restablecerse a su vida normal, digamos. Sí. Nelson, y ya que nosotros tuvimos tantas preguntas por nuestros televidentes, ¿cuál es la prevalencia? ¿Cómo podemos hablar de cómo está la catarata en la República Dominicana actualmente? En cuanto a tecnología, actualmente el oftalmólogo está a la vanguardia de la oftalmología. En nuestro país contamos con los equipos más modernos a nivel mundial para tratar el asunto de las cataratas. Hay una dificultad con respecto a las ARS en la cual a veces no ofrecen la cobertura necesaria, hay todavía planes que no cubren la problemática de la catarata, pero actualmente se considera que hay aproximadamente 20,000 personas pendientes por cirugía de catarata, o sea, ciego por catarata. ¿Qué pasa? Actualmente al año, el número exacto no lo tengo, pero se harán en el país entero algunos 3 o 4,000, como mucho, cirugía. Pero ¿qué pasa? Eso se va acumulando porque año tras año ingresan más personas también a tener catarata. Y es una condición que puede ser genético, puede ser producto, la mayoría es producto de la edad, ¿verdad? Por tanto, al aumentar la longevidad de las personas, ya hoy en día un hombre de 60 años es un muchachito. ¿Por qué me refiero a un niño? Bueno, un muchacho porque todavía a los 60 años puede jugar golf, juega tenis, hace su vida normal completamente. Antes, a los 60 años, ya una persona ya estaba sentado en una silla. ¿Qué pasa? El promedio de comienzo de las cataratas es a los 60 años. Por tanto, ya una persona cuando ya tiene 65 años, ya muy probablemente ya ha perdido algunas líneas de visión producto de la catarata. Y con esto que tú explicas, entendemos que la catarata es algo progresivo. Así es. Pero que al mismo tiempo nosotros podemos comenzar a ver indicios de catarata a temprana edad. A temprana edad. Sí, eso lo vamos a ver en una presentación que tenemos. Vamos a ver los diferentes tipos de catarata que puede afectar la visión. Y también, o sea, necesariamente todos al cumplir esta edad vamos a desarrollar o hay algunas características que nos van a llevar a eso. Usted decía, bueno, ya a los 65 años o 61 hombres, necesariamente, o sea, eso es así, es una ley. Mire, hay un factor genético. Hemos visto personas que a los 50 comienzan a desarrollar catarata y hasta menos de los 50 años. Pero hay un factor genético intrínseco en la cual sus familias tienen mayor predisposición a hacer catarata más temprano. Hay otras personas que todavía logran tener 70 y no tienen una catarata que le quite visión. Una cosa es un defecto que ya te está imposibilitando desenvolverte y otra es la opacidad del cristalino. La opacidad del cristalino es normal. Desde que comenzamos a tener que alejarnos las cosas de cerca para poder ver, ya quiere decir que el cristalino ya no es tan blando como fue anteriormente. Y ese cristalino comienza a endurecerse y así comienza el problema degenerativo y el cristalino comienza a verse amarillento. ¿Qué pasa? Es algo de manera tan lenta que uno no nota al día a día que ha disminuido la visión, porque es tan lento que va progresando que pasa por desapercibido, se puede decir. Ok, perfecto.
¿Y cómo podríamos para que quizás nuestros televidentes puedan tener mostrarnos, para así nuestros televidentes pueden quizás ir viendo, como tú nos decías, de esta parte? Sí, vamos a pasar a la presentación y vamos a ver el órgano que se encuentra en la gráfica, que está con una flecha, se llama cristalino, ¿verdad? Este es el órgano que en condición normal es transparente. Usted ve cómo la imagen pasa la luz a través de la córnea, que es la primera estructura, pasa el cristalino y se enfoca sobre la retina. ¿Qué pasa? Cuando pasan los años, ese cristalino, fíjense cómo se va poniendo amarillento, cuando pasa a través de ella la luz y la imagen, entonces al enfocarse sobre la retina se enfoca de manera opacificada. Se llama catarata porque se ve, como está en la imagen de al lado del señor mayor con una niña, que se ve como si estuviésemos viendo a través de un chorro de agua, digamos. Podemos ver las cosas, pero no definimos la visión, o sea, no definimos las imágenes. Bien. En cuanto a lo que estuvimos hablando casi ahora, de lo diferentes, la edad, hay cataratas congénitas. Un niño puede nacer con catarata. Okay. Por tanto, es sumamente importante la revisión anual de los niños a partir del tercer año, o si los padres notan algo raro en la visión del niño, llevarlo inmediatamente al oftalmólogo. ¿Qué pasa? Si ese niño nace con una catarata que le impide, le deprime la visión, ese niño probablemente no va a desarrollar una buena visión más adelante, si no se detecta a tiempo y se toman medidas. Otro tipo de catarata que vamos a tener es este tipo de catarata, la que se llama polar anterior. Esa se desarrolla en la parte anterior del cristalino. Tenemos la catarata traumática, que es la catarata producto de un trauma, en el cual toma esta característica, y vemos inclusive una parte, digamos a la derecha, donde hay un área que no está completamente, digamos, blanca, y es producto de la debilidad del golpe que ha roto las estructuras que sostienen ese cristalino. ¿Podemos decir que en los boxeadores o personas que han sufrido quizás accidentes muy graves, esta catarata traumática se puede ver con Sí, uno lo ve a diario. Golpes directos en el ojo pueden provocar este tipo de catarata, aunque no la desarrollen inmediatamente, pero al paso de los años va opacificando y uno nota que un ojo ve perfectamente bien y el otro ojo está muy penalizado a la visión y puede ser producto de un trauma. Otra causa de catarata son las metabólicas. ¿A qué se deben estas? Puede ser por diabetes. Cuando el paciente tiene diabetes, pues no puede sacar los azúcares del cristalino y esto provoca alcoholes. Y esos alcoholes también degradan la catarata, o sea, degradan el cristalino y producen catarata, al igual también que el uso de esteroides. También llevan a producir catarata y puede producir inclusive glaucoma el uso de esteroides. Y esta es la catarata que estábamos hablando, que es la catarata senil, que es producto de los años. Fíjense en la gráfica de la izquierda cómo el cristalino ya se ve amarillento. Ya a ese nivel, pues la imagen se hace difícil de poder enfocarla perfectamente bien, y en la imagen de la que está a la derecha vemos cómo ya el cristalino es bastante amarillento e impide el paso de la luz a través del cristalino. Ya una persona con una catarata así ya está muy penalizada la visión. Es como si fuera madurando la catarata, ¿eh? Exacto, así que le llama a la gente en la calle. Está madurando, pero la idea de dejar la catarata, como bien dijiste, madurar, ¿verdad? Dejar que pase, dejar que se ponga más densa, es un error que todavía lo vemos a día, de que la persona dice, doctor, y ya mi catarata ya está en lo suficiente madura para quitarla, y realmente no es así. Ya hoy en día con las técnicas modernas, con los equipos modernos, no se deja poner la catarata, como le dice madura, no se deja endurecer más el cristalino, porque anteriormente se tenía la mentalidad, el ojo había que abrirlo, ¿verdad? Al abrir el ojo había que estipar el cristalino, lo voy a enseñar ahorita más adelante, cómo se hacía, y por tanto había que dar sutura, esperar cómo quedaba la visión, y la predicción de la visión era... no era exacta. O sea, una persona, el cirujano podía haber hecho su mejor cirugía y resulta que la visión no sea excelente, buena, digamos. Porque dependía, 20-20, como no, dicen porque la gente. dependía de la cicatrización y de la curvatura corneal y de los puntos y de todo. Ya hoy en día no es así. Ya hoy en día el ojo no se abre. Entonces, es más sencillo por 2 milímetros sacar una catarata que no se ha puesto dura que sacarla cuando ya todavía está dura, como digamos esta imagen de acá. Ya esta imagen de ahí necesariamente tiene que ser con una extracapsular
que es abriendo el ojo, y por eso ya hoy en día las cataratas no se dejan madurar. ¿Okay? Eso podemos decir que cuando nosotros vemos a nuestros abuelos, que quizás puede ser el mejor ejemplo que te puedo utilizar, que el ojo se le veía como esa mancha blanquecina dentro del ojo. Uno que siempre decían, no, eso es catarata que tengo. Exacto, exacto. Pero fíjese cómo en esa época todavía se dejaba que la catarata se pusiese dura. Ya hoy en día no es así. Y hoy en día, de que comienza a bajar un poco la visión, desde que comienza a interferir, la persona puede estar viendo bien, pero ya puede notar que de noche manejando con las luces de frente, puede notar molestia, puede notar incomodidad, que pierde la línea, que las luces de los vehículos se le hace imposible manejar con ellas de frente. Y todo esto son signos de que ya es tiempo de quitar una catarata. Bien, entre lo que es la cirugía de catarata hay dos vertientes, lo que es la extracapsular y lo que es la facomulsificación. ¿Cuál es la extracapsular? La que hablaba al principio, de que el ojo había que abrirlo, se esperaba que la catarata estuviese dura y se sacaba, como está en la imagen, por completo. Eso era lo que se hacía anteriormente, esa es la catarata extracapsular. Ahí se abría completamente el ojo para poder retirarlo. Bueno, no completamente, pero aproximadamente 160 grados, digamos. 10 milímetros, 11 milímetros. Había que abrirlo. Y se sacaba como todo, como un completo. ¿Okay? Ya hoy en día no es así. Ya hoy en día estamos haciendo cirugía de facomulsificación, que es lo que ustedes ven acá, con una incisión de 2 milímetros aproximadamente. Se introduce un aparatito dentro del ojo y ese aparatito se encarga de aspirar el cristalino. Entonces, como yo a veces le explico al paciente, es como si estuviese aspirándolo, ¿verdad? Entonces, es más fácil pasar algo que todavía esté blando, ¿verdad?, que esperar que algo se ponga duro, porque cuando se endurece ese cristalino hay que dar mucho poder al equipo. A dar mucho poder al equipo hay más riesgo de complicaciones cuando la catarata se ha puesto dura. Vemos cómo luego de aspirar el cristalino, como vemos la imagen, entonces por esta misma incisión vamos a introducir un lentecito dentro del ojo, como está en la gráfica de la izquierda, y este lentecito dentro del ojo, una vez se abre y se coloca, entonces sustituyendo su cristalino natural por un cristalino artificial. Y esto es lo que estamos viendo por esa pequeña incisión, se llama facomulsificación. Y actualmente es la técnica más moderna para poder operar la catarata. Sí. ¿Y qué riesgos, Nelson, están asociados quizás a estos procedimientos? Me imagino que son riesgos mucho menores que anterior, porque como tú dices, no es extracapsular, no hay que hacer una incisión, una apertura grande, sino bien pequeña. Pero ¿qué riesgos podríamos encontrar con relación a una cirugía? Bueno, mira, tú bien sabes como infectólogo que no hay cirugía que no tenga ninguna complicación. Y toda cirugía puede haber infección. Por tanto, en este tipo de cirugía utilizamos antibióticos, gotas, antes, durante y después de la cirugía para llevar esos riesgos lo más a cero posible. Está descrito infección 1 en 5.000 casos. Es bajo, pero puede pasar. Pero me imagino que es bastante menor que cuando existían los otros. Sí, exactamente, claro. ¿No? Y usted decía que era un procedimiento relativamente corto, que se hace en pocos minutos. Es correcto, así es. Así es. Okay. Esto es un procedimiento que en manos expertas anda por debajo de, se puede decir, de 10 minutos. Exacto. Claro, todavía tú y yo no estamos en edad, para sí. Aunque recuerda que dijeron que hay personas que podemos desarrollarla. Sí, pero ese no es el caso nuestro. No, somos muy jóvenes. Dentro de otras complicaciones que pueden haber es la falta de soporte capsular, de que el cristalino esté muy adherido a la cápsula. Y al retirar el cristalino, esa cápsula es tan fina como un glóbulo rojo. O sea, por decirle un ejemplo, algo parecido, es alguna capita extremadamente delicada. Puede estar muy adherida, que eso pasa más en la catarata que es tan dura, que se adhiere mucho, entonces también se hace más difícil y más riesgosa, como explicaba al principio. Y al retirar el cristalino, entonces puede haber una ruptura que puede hacer que haya que colocar el lente fuera del saco o colocarlo en una segunda oportunidad. Pero estos riesgos son bajos realmente. Tú explicabas algo como que si uno lo detecta a tiempo, cada cuánto, y es bueno quizá en este momento decir, cada cuánto una persona debe de hacer su consulta con un oftalmólogo. Mira, el chequeo oftalmológico debe hacerse anual. Lo que pasa es que muchas veces la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve y le pasa años y
llegan a los 50 años y a lo mejor nunca se han hecho un chequeo oftalmológico. Así es. Ya vienen a llegar cuando solamente ya comienzan a darse cuenta que no ven de cerca y ese es el momento de ir cuando ya tienen 50 años. Y realmente la visión debe de evaluarse una vez al año. Perfecto. Pues Nelson, como tú nos explicabas, nos gustaría poder quizás así ver ese procedimiento como tú nos estabas explicando. Qué interesante, pero vamos un momento, una pausa, para seguir tocando este tema tan interesante, porque verdaderamente hay cosas que uno a veces no entiende, de que debe de ir, primero debe atenderse de una manera continua como el oftalmólogo, y que un procedimiento, como nos lo he explicado, es relativamente sencillo en manos expertas, que es muy importante eso destacarlo, porque a veces pensamos que no tenemos, no vamos y no, sí, hay que hacerse esto, pero en manos expertas lo sencillo, y sobre todo que ahora es un procedimiento que es hasta preventivo de una ceguera. Sí, inclusive hay personas que tienen defectos como hipermetropía, presbicia, y uno puede colocar un lente intraocular y hacer que esa persona pueda ver tanto de lejos como de cerca sin volver a usar los lentes. O sea que ya hoy en día es un procedimiento tan seguro que se pueden hacer en personas que no tienen catarata, o sea, eliminamos el cristalino, Exacto. colocamos un lente intraocular y podemos hacer que la persona vea de lejos y de cerca sin tener que volver a usar lente más. Esa era mi pregunta, que si una vez hecho esto ya uno puede eliminar el lente. Sí, pero no todo el mundo califica para poder dejar de usar el lente luego de la cirugía. Hay condiciones como astigmatismo elevado, una serie de condiciones, inclusive pacientes que son diabéticos, no se debe colocar el lente de visión de lejos y de cerca. Si el paciente tiene algún tipo de afección diabética a nivel de retina. Entonces, no todo el mundo califica, pero sí, realmente cuando una persona califica y se opera para dejar de usar los lentes, es, digamos, una visión, se puede decir que de por vida, al menos que no ocurra alguna enfermedad dentro del ojo. Qué bien. Pues vamos a una pausa para regresar con este tema tan interesante de lo que son las cataratas y cuáles son otros mecanismos que podemos utilizar para seguir entendiendo otras ideas que el doctor Mañón nos puede seguir explicando para poder seguir viendo este fascinante mundo de la oftalmología y sobre todo de las cataratas. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.